Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Basque University, eh, donde hablaremos de competencias humanas. Muchas gracias por acompañarnos en este rato, donde lo primero que me gustaría es presentar a las personas que nos acompañan. Mucho talento en la sesión. Nos acompaña Patricia de Blas, que es la directora de Recursos Humanos de todo el Grupo BAS. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Paula Rodrigo, que es la responsable en España. Adrián Raposo, que es responsable de Recursos Humanos de otra filial de BAS, de Nativo. Elena Fernández de la Cruz, que es la responsable de otra filial del grupo, Servatic, y María Maroto, responsable de otra de las filiales del grupo en el mismo ámbito, T4S. Y vamos a hablar de talento, porque en las sesiones precedentes, pues si recordáis, hemos tratado muchos temas relacionados con la inteligencia artificial, con, eh, con los desarrollos en la nube, con muchas cuestiones tecnológicas. Y claro, en este entorno donde parece que estamos dentro del imperio de lo tecnológico, donde lo tecnológico lo inunda todo y casi que nos apabulla, eh, bueno, pues quizá lo humano eh, tenga todavía un papel. No sé qué piensas, Patricia, de esta perspectiva. Lo humano tiene un lugar en todo este sector digital, en este estadio de la transformación digital tan relevante en el que nos hallamos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por generar estos espacios, ¿no? Porque al final me parece precioso, ¿no? Que podamos tener un rato para hablar de estos temas que son tan inherentes, ¿no? Al ser humano, a la sociedad y a lo que estamos construyendo, además nosotros, ¿no? Como empresa tecnológica referente. Es una pregunta, es una pregunta bonita y difícil, ¿eh? Cuando el otro día me planteasteis contestar esto, dije, madre mía, a ver cómo contesto yo algo así. A ver, yo lo estoy pensando mucho, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que a veces nos olvidamos, y es que para mí la tecnología tiene que estar al servicio del ser humano y no al revés, ¿no? A veces yo creo que ha llegado a un punto donde parece que la tecnología nos domina a nosotros en vez de nosotros dominar a la tecnología, ¿no? Y yo creo que esto es un error. Yo creo que nosotros tenemos, ¿no?, que decidir hacia dónde queremos llevar la tecnología, ¿no? Y ser un poco, pues eso, ¿no? Los que decidamos dónde y para qué debe servir, porque al final la tecnología no es más que una herramienta, ¿no? Y aquí entra algo que para mí es muy profundo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la esencia inmaterial de lo que somos los seres humanos, que es cómo el alma o cómo algo tan propio del ser humano como el alma y la conciencia, ¿no? Son las que deben dirigir, ¿no?, el para qué usamos esa tecnología. Y esto es un poco, para mí, el papel que tiene el ser humano en todo esto. O sea, nosotros tenemos algo muy innato, que es que, bueno, pues tenemos ese alma, ¿no? Y esa conciencia, que esto es algo muy profundo que las máquinas de momento pues todavía no tienen o carecen de ello. Y creo que a través de esa conciencia, ¿no?, nosotros somos los que generamos el criterio y el propósito y el para qué usamos esa tecnología. La tecnología, evidentemente, pues es esencial, ¿no?, para avanzar en lo social, en lo económico, en la eficiencia, en hacer tareas complejas, pero creo que el ser humano somos los que debemos decidir siempre para qué y hacia dónde llevamos esa tecnología y cómo con conciencia y con ética la vamos a utilizar, ¿no? Porque es una herramienta que puede ser muy poderosa y que puede hacer que avancemos muchísimo a nivel social y económico, pero también es una herramienta muy peligrosa, ¿no?, si no se dirige con una ética y con un propósito muy, muy determinado. Entonces, un poco ¿no?, por terminar la pregunta, ¿no? Dices, ¿tiene cabida el ser humano? Es que para mí la tecnología no debería de tener cabida si el ser humano no es quien la dirige, ¿no? Y al final esto tiene que ver algo, pues eso, con un discurso muy ético y muy profundo, ¿no? Pero si nosotros no somos capaces, ¿no?, como en otros ámbitos de la vida, de dirigirla correctamente, puede convertirse en algo que sea muy, muy nocivo. Desde luego, nosotros ya sabéis que dentro del grupo y con ayuda de 30 universidades
intentamos cartografiar lo que llamamos el talento digital, eh, que las empresas están demandando todos los años. Y cuando hablamos de talento siempre se habla como de dos grandes bloques de competencias. Las competencias cognoscitivas, de conocimiento, las hard skills, y las competencias más de orden humano, conductuales, que solemos llamar soft skills, y ese era el título de la sesión de hoy. Quizás se deberían llamar human skills. Y es verdad que son cada vez más relevantes, ¿no? Yo no sé, cuando vosotras entrevistáis o diseñáis los procesos de incorporación de personas en la compañía, durante las entrevistas y los procesos, ¿qué actitudes se buscan en los candidatos? ¿Qué tipo de human skills eh, soléis buscar? Yo le preguntaría esto a Adriana, por repartir juego. ¿Qué tal, Antonio? Muchísimas gracias por invitarme y por dar voz a este tipo de cosas que creo que son muy interesantes. Para contestar también a tu pregunta, pues yo creo que al final, cuando hacemos un proceso de selección, es importante valorar mucho todo lo relacionado con esos soft skills que comentas y, por qué no, incluso priorizarlos a los hard skills o a esos conocimientos técnicos que son esenciales en este mundillo tecnológico. Hay muchas veces que cuando se hace o se establece más bien una descripción de un puesto, se hace una especie de carta a los Reyes Magos, donde al final lo que buscamos es ese candidato ideal que tenga una serie de tecnologías en cuanto a conocimientos en tecnologías, versiones muy específicas, y que al fin y al cabo eso al final es una carta a los Reyes Magos, porque lo que estamos priorizando es una serie de conocimientos y tecnologías que no son algo que son prescindibles, porque al final es algo que con la práctica se puede adquirir, aprender y desarrollar, y lo que hay que poner sobre todo el foco es localizar a personas que tengan ese tipo de habilidades blandas que estén relacionadas con nuestros valores de compañía. Porque yo creo que aquí, todas las que estamos aquí, compartimos algo que es el pensar que cada talento es único, cada talento tiene su valor diferencial, y entonces y al final pues cada persona yo creo que tiene una serie de habilidades que hacen match con cada compañía, que es lo que distingue su cultura y sus valores corporativos. Entonces, en relación a esa parte, pues en VAS lo que ponemos el foco en cuanto a una serie de habilidades, entre muchas otras, es pues esas habilidades que encajen con nuestros valores de empresa, y lo que hacemos nosotras desde el equipo de People y lo que hacen también los líderes es acompañar a cada persona para fortalecerlas y desarrollarlas. Entonces, pues por ejemplo, para nosotras creo que, y para VAS en general, es súper importante la proactividad, que es al final buscar salir de la zona de confort, tener iniciativa, buscar ideas nuevas, aportar ese granito de arena en los proyectos, que es lo que nos hace tan distinto a otras empresas. Yo creo que también es fundamental la adaptación al cambio, sobre todo en este entorno empresarial tan cambiante como es especialmente el entorno tecnológico, pues al final donde todo cambia muy rápido, se necesita saber nuevas versiones, nuevas herramientas, donde al final cambias un montón también de equipos. Yo creo que es importante saber adaptarse y tener una mentalidad de aprendizaje continuo y apertura a trabajar con otras personas y con culturas también diferentes. Otra habilidad también que considero que es muy importante es la comunicación positiva y asertiva. O sea, no se trata solo de saber comunicar bien, sino que también se trata de saber expresarse con amabilidad, con claridad, marcar los límites también cuando sea necesario, y también pues crear un entorno donde el feedback sea bidireccional y que favorezca también a ese entendimiento, ¿no? Tanto con los clientes como con los compañeros como con los responsables. Y yo creo que algo que no puede faltar y que es súper importante es el buen humor y la actitud positiva, ¿no? Que parece que es algo muy simple, que se da por hecho, pero no, yo creo que en estos momentos en los que a veces hay muchas incertidumbres o hay muchísima carga de trabajo, yo creo pues que tener una actitud súper positiva pues permite disfrutar, automotivarte y motivar también a la gente que tienes a tu alrededor. Entonces, yo creo que
estas habilidades son súper esenciales y es lo que nos permite en este caso pues, dar un valor diferencial también al cliente, dejar nuestro sello también como marca en cada proyecto que hacemos y al final es, porque yo creo que al fin y al cabo lo que te diferencia no es lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? Y ese cómo es la cultura de compañía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad es que imagino que las personas que están inmersas en algún proceso tomarán nota, ¿no? Porque muchas veces cuando pensamos, caray, ¿qué querrán de mí? Pues son cosas como muy humanas y muy buenas, ¿no? Al final, también es verdad que muchas veces las personas piensan que las compañías son entes abstractos que solo piensan en exprimir los talentos, en ganar dinero, pero bueno, como tú bien dices, ¿no? Las compañías también tienen un alma y las que sobreviven al final son las que logran imponer un poco su forma de hacerlas, digo imponer, o hacer valer su forma de ver las cosas y es importante. Y claro, las nuevas generaciones de estas soft skills de las que estamos hablando, porque se habla mucho, ¿no? De los jóvenes, si están bien o mal preparados, si son de aquella manera o de aquella otra. Eh, eh, y, los que, y los que pasan por vuestros procesos. Si tuviéramos que destacar qué soft skills equipan, ves que equipan mejor, dónde están sus mayores virtudes. Claro, todo lo que es un promedio al final es un sesgo, porque hay gente de todo, ¿no? Pero yo no sé, Elena, si tú tuvieras que radiografiar a las nuevas generaciones, ¿cuáles de estas competencias blandas te parece que son más significativas? ¿Qué te llama más la atención de los jóvenes ahora, en positivo? Pues mira, yo creo que hay 3 soft skills donde la gente joven tiene más talento y es un poco relacionado con lo que ha dicho Adriana, que es con que es lo que buscamos al final en los procesos de selección, ¿no? Y eso que tienen ganados, que la gente más mayor no tenemos, y ahí me incluyo. Yo creo que en primer lugar hay que destacar la adaptabilidad digital que tienen. Han crecido en un mundo tecnológico, tienen una facilidad innata para aprender y adaptarse a las nuevas herramientas y a las nuevas plataformas digitales que utilizamos todos. Y aparte creo que es fundamental que encima no tienen miedo ni a aprender ni a utilizar, ¿no? Yo hace unos meses me compré unas gafas de realidad virtual y no puedo utilizarlas más de 5 minutos porque me mareo. Y ellos son capaces de estar horas y horas con las gafas de realidad virtual, viendo vídeos, pues, aprendiendo, jugando videojuegos. Entonces, yo creo que la adaptabilidad digital es fundamental en ellos. Luego yo creo que la conciencia global y la diversidad cultural, que es lo que decía Adriana, creo que también es fundamental y yo creo que lo tienen súper bien aprendido, ¿no? Al final, las generaciones están más conectadas internacionalmente y tienden, por lo tanto, a ser más inclusivos. Ahora podemos hablar con una persona que está en Canadá, que está en Estados Unidos o incluso con una persona que está en China. Entonces, yo creo que eso les favorece mucho en la colaboración entre equipos en proyectos en el momento en el que se pongan a trabajar. Y yo creo que la tercera es la capacidad de aprendizaje continuo, que también lo comentaba Adriana. Al final yo creo que ellos entienden que el conocimiento evoluciona rápidamente, el conocimiento, las herramientas, la tecnología y están dispuestos a actualizarse constantemente. Un poco conectando con todo lo que te he dicho anteriormente, creo que son personas muy inquietas, tienen mucha capacidad de encontrar recursos formativos online y de seguir adquiriendo ese conocimiento. Yo creo que esas 3 son fundamentales en ellos. Alguna habrá que no esté tan bien, ¿no? También os habréis encontrado, bueno, digo por ayudar, ¿no? Porque si solo comentamos las cosas positivas, si tuviéramos que hacer en esos malditos promedios un retrato de, bueno, donde deberían poner más atención es en, o qué cosas nos Sí, parece que, si hay algo sí, que... sí. Al final yo creo que la tecnología, un poco lo que ha dicho Patricia antes, yo creo que al final hace que el cara a cara sea más complicado, ¿no? Que les cueste un poquito más.
son expertos en comunicación digital, pero les cuesta, yo creo, que interaccionar con personas en directo. Al final no es lo mismo chatear con tus amigos a través de internet que tener un cara a cara donde intervienen pues, otros factores como las expresiones, los gestos. Tú no puedes decirle a la persona con la que estás hablando, espera un momentito que me quiero salir, reflexionar sobre lo que me has dicho y vuelvo a entrar, ¿no? Al final en la red sí que lo puedes hacer, tú te puedes desconectar y pensar y contestar, pero en el cara a cara no. Luego, otra de las cosas que creo que deberían trabajar es en la paciencia y en la constancia. Todos hoy en día estamos acostumbrados a ponernos Netflix en la tele, podemos ver una serie desde el principio hasta el final en un día, en una noche, no tenemos anuncios que tragarnos, lo podemos ver y es más, si no te gusta, la paras y te vas a otra serie, ¿no? Antes no teníamos esa opción, era lo que te echaban en Antena 3 o tenías que esperar 20 minutos a que terminaran los anuncios para seguir viéndolo, ¿no? Entonces, pues al final esto dificulta el compromiso que tienen con las tareas, ¿no? Que requieren tanto tiempo y tanto esfuerzo sostenido un poco más en el tiempo. Y por último, yo creo que es la gestión del estrés. Al final tienen mucha presión por el éxito inmediato, por la comparación constante en redes sociales y esto afecta a todos, no solamente a ellos, pero a ellos en particular, en el bienestar emocional. También, relacionado con la gestión del estrés, podemos hablar de la desconexión digital. Antiguamente tú terminabas de trabajar, cerrabas la oficina, te ibas a tu casa y te olvidabas un poco de todo, ¿no? Ahora el teletrabajo tiene muchísimas cosas positivas porque tú puedes teletrabajar desde donde quieras y cuando quieras, pero también tiene algo negativo que es llevarte el trabajo a tu casa, ¿no? Antes tardabas 1 hora en llegar a la oficina y 1 hora en volver a tu casa y ahora como terminas a las 6 dices, bueno, pues voy a estar un poquito más de rato porque como ya no tengo que llegar a casa, ¿no? Me puedo permitir o quiero permitirme continuar un poquito más. Hay gente que se pone el email corporativo en su móvil personal. Entonces, al final, la gestión del estrés lo tienen más difícil ellos. Y bueno, y con las fórmulas de teletrabajo, no sé yo si eso será, claro, el teletrabajo a lo mejor puede complicar muchas de estas cosas, probablemente, ¿no? Exactamente. Probablemente. Claro, ya esto es una cosa ya casi, en el anterior webinar que tuvimos, pues hablábamos de la mujer. Ya sabéis que aquí el único hombre soy yo. En la sesión, me refiero del panel, ¿no? Hablamos pues de la infrarrepresentación de la mujer en el mundo tecnológico, de que esto podía encerrar sesgos, por ejemplo, los algoritmos de la inteligencia artificial y que, bueno, que quizás estemos construyendo una nueva sociedad que no responda a los parámetros que caracterizan a la sociedad, que es una sociedad donde los dos géneros conviven en una armonía de la que son testigos todas las personas que nos están escuchando. Y los procesos de selección. Vosotras, dentro nuevamente de que estamos generalizando, pero en este mundo tecnológico, en este sector donde el grupo se ubica, ¿detectáis alguna diferencia, algún patrón diferente en las mujeres que en los hombres? Yo preguntaría a María si en los procesos donde habéis intervenido esto tenéis o realmente somos más o menos iguales o detectáis alguna diferencia en cuanto a estas habilidades conductuales. Bueno, una gran pregunta. Yo creo que es evidente que aunque generalizar no es algo bueno y hay que ser cautelosos cuando tratamos con personas porque cada persona es diferente, lo cierto es que las soft skills, que yo creo que ya hemos nombrado aquí varias, pero son casi todas muy necesarias en el mundo profesional, no se distribuyen de manera uniforme entre hombres y mujeres y hay claras diferencias entre cómo los hombres y las mujeres desarrollamos y aplicamos estas habilidades en el entorno laboral.
Yo particularmente dentro de la industria tecnológica en la que nuestras empresas se mueven y donde BAS es un referente y estamos intentando mejorar cada día para posicionarnos de una forma mejor, creo que hay tres habilidades, o yo identifico tres habilidades, hay muchos estudios que lo soportan, ¿no? Y que dicen que son las que dan peso o las que te hacen ser una empresa diferente. Y es si apuestas por mejorar la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Y son tres habilidades que curiosamente desarrollamos de una manera muy distinta a nivel de género. Eh, por ejemplo, a nivel de comunicación hay muchos estudios que muestran que las mujeres tienden o tendemos a ser más empáticas y comunicativas, y eso nos permite generar conexiones más fuertes dentro de nuestros equipos. Sin embargo, pues los hombres pues, nos atacan o se nos ataca a veces de ser demasiado emocionales a la hora de expresar estas ideas. Y a menudo eso influye o parece ser que nos denota que vamos a tener una menor autoridad. Y sin embargo, los hombres pues, son más valorados en su capacidad de comunicar pues, de una manera más asertiva, pero en ocasiones esto se percibe como agresivo. Eso significa que es una soft skill que hay que trabajar de manera diferente cuando quieres infiltrar o potenciarlo en una mujer o un hombre, o que valoras para uno u otro puesto en función de lo que ese puesto requiere. Lo mismo ocurre con el trabajo en equipo, pues las mujeres tendemos o se supone que somos mejores en la construcción de relaciones dentro de los equipos, tendemos a priorizar la cuestión grupal, la colaboración, y los hombres pues se enfocan más en la competitividad. Y eso, bueno, pues a veces lleva a que las mujeres pues seamos vistas como unas líderes muy inclusivas, pero también a ser subestimadas pues en situaciones de liderazgo más directivo. O en el caso de pues esta habilidad blanda que es tan necesaria, sobre todo en roles de liderazgo, que es la resolución de problemas, ¿no? Y pues generalizando, los hombres tienden a adoptar, casi siempre se les presupone un enfoque más analítico, y a las mujeres pues a menudo pues abordamos los problemas desde una perspectiva mucho más holística, considerando pues aspectos técnicos y humanos, ¿no? Y no solamente pues una decisión más rápida basándonos en datos cuantitativos, ¿no? Yo creo que como todos los que estamos aquí, pues vemos que la excelencia seguro que está en un punto intermedio y que lo que debemos es tratar de potenciar esa diversidad de enfoques para que fortalecer estas habilidades blandas en la justa medida de lo que cada posición o cada persona requiere. Qué interesante, qué interesante. La verdad es que nosotros en el estudio de talento, donde radiografiamos el gap de talento digital y hacemos algún análisis particularizado entre hombres y mujeres, en todos los ratios académicos que se publican en las carreras de ingeniería informática, cuando digo en todos, quiero decir exactamente en todos. Las mujeres tienen mejor desempeño que los hombres. Mejor desempeño que los hombres. Claro, otra cosa es luego la vocación, pues, que tire para un sitio o para otro, ¿no? Pero bueno, la verdad es que entornos inclusivos, bueno, como la propia vida, ¿no? Yo creo que hay que tender a esos. Y precisamente relacionado con eso está otra pregunta que le quiero lanzar a Paula, que ha permanecido muy callada, eh, porque es verdad que hablamos mucho de la necesaria, de que necesitamos un mayor concurso de la mujer en todos estos procesos de transformación digital, entendiendo que los hombres se sienten más inclinados a elegir carreras STEM o particularmente en disciplinas relacionadas con la informática. Pero hay también otro colectivo que aparece, bueno, muchísimo menos, ¿no? También es cuantitativamente más pequeño, pero aparece muy poco en las profesiones digitales, que son las personas con discapacidad. Nosotros, dentro de la Fundación, ya sabéis que hemos inaugurado hace un año un ambicioso programa que llamamos Talento Digital para Todos, y que es un colectivo que forma parte de nuestras familias, de nuestras vidas. Están con nosotros, la discapacidad es parte de la naturaleza humana, ¿no? Paula, ¿podemos transmitir alguna experiencia de convivir con este tipo de perfiles en el entorno profesional?
Por supuesto. De hecho, continuando un poco con tu frase, de hecho, yo creo que la diversidad es realmente lo que potencia las empresas, ¿no? Entonces, al final, la diversidad de género, de capacidades, de raza, es lo que nos fomenta la innovación, fomenta la creatividad, es lo que hace que esa riqueza de talentos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a dejar de lado a estas personas que realmente son casi el 10% de la población activa en estos momentos, ¿no? Siguiendo un poco también lo que decía María, voy a hablar también en términos muy generales, ¿no? Porque cuáles son las soft skills a lo mejor o las cualidades principales de las personas con capacidades diferentes, pues, y también son muy similares a las que estabais diciendo realmente el resto de compañeras, ¿no? Al final, realmente por las vivencias propias que tienen estas personas, por su día a día, por las barreras a veces que tienen que tener, ¿no? Pues son personas que tienen pues una resiliencia muy alta, una tolerancia a la frustración también un poco más alta, son resolutores de problemas, ¿no? Porque en su día a día, pues a lo mejor tienen que resolver más barreras, a lo mejor de los que no tenemos esas barreras, ¿no? De por sí. Y luego además, siguiendo un poco con la línea que decía Elena, también tiene una continua adaptación al cambio, ¿no? Se tienen que ir adaptando siempre a las nuevas necesidades de este entorno cambiante que tenemos en las empresas encima en el sector tecnológico. Y respecto a la comunicación, suelen ser más asertivos también, ¿vale? Y mucho más empáticos y tienden más a la colaboración. También dependiendo un poco del grado, a lo mejor, de discapacidad, pues claro, ya necesitan a lo mejor un apoyo en su trabajo, con lo cual están más acostumbrados, ¿no? A trabajar con apoyo o en colaboración. Y en cuanto a experiencias que me preguntabas, pues cuando dentro de un equipo de trabajo hay una persona o varias personas con capacidades diferentes, pues también esta colaboración se genera dentro del propio equipo, ¿no? Porque al final generas como una mayor empatía o tiendes más a dar ese apoyo, ese respeto, ¿no? Entonces tienden a ser equipos de trabajo mucho más, donde se genera mucho más cooperación, más colaboración, con lo cual para nosotros son experiencias muy, muy positivas. Y es necesario, bueno, pues tener realmente a las empresas, trabajar con personas con capacidades diferentes, pues es cierto que implica a lo mejor una mayor inversión económica, porque a lo mejor tienes que adaptar su puesto de trabajo, o inversión simplemente en formación, ¿no? Porque a lo mejor les tienes que formar a ellos, pero también tienes que formar al resto de la organización, sobre todo en formación a los líderes, sensibilización. Entonces, bueno, si realmente quieres incorporar o hay personas con capacidades diferentes dentro de tu empresa, tienes que hacer que haya una inclusión y una integración, ¿no? Y para ello es fundamental, pues, la formación. De aquí, de hecho, aquí tenemos grandes ejemplos con Fundación BAS y con BAS University, y eso es una inversión que las empresas deben hacer para que realmente haya una diversidad a todos los niveles, no solo de género, de cultura, que al final suelen ser a veces un poco más sencillas de incorporar, pero sino también incluso con personas con diferentes capacidades. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues en este panorama, ¿no? Que ya era complejo de antes, ¿no? Me refiero a todo el evolutivo eh, que hay detrás de la transformación digital. De pronto, desde hace 2 años nos aparece un nuevo invitado, que es la inteligencia artificial. Y parece que lo pone todo patas arriba. Como además tiene capacidad de autoaprendizaje, y las nuevas habilidades tecnológicas asociadas a la inteligencia artificial generativa, bueno, pues nos llevan a nadie sabe muy bien dónde. Hay todo tipo de debates en torno a eso y también en torno a su impacto sobre el talento. Como aquí estamos hablando de las soft skills, eh, eh, hablo de percepciones o de opiniones, porque aquí lamentablemente todavía en estos estadios tan iniciáticos nadie tiene el diagnóstico certero, ¿no? Pero en opinión vuestra, me refiero un poco a todas en general, ¿cómo creéis que se habla muchas veces del impacto de la inteligencia artificial en el empleo? Si acabará creando más empleo del que destruirá o si será al revés. Como nosotros estamos hablando aquí de soft skills, ¿vosotros cómo creéis que va a impactar la inteligencia artificial en las soft skills? ¿Las hará más relevantes?
o menos relevantes. ¿Cuál creéis que puede ser ese juego? Si alguien tiene alguna opinión al respecto. Yo, por ejemplo, Antonio, a ver, yo creo que la inteligencia artificial, que como tú dices ha venido para quedarse, creo que va a ser positivo siempre que se utilice como herramienta que te ayude a fortalecer y sobre todo a automatizar pues, algunas tareas que no sean tan necesarias o que no aporten un valor tan diferencial como individuo, ¿no? Y yo creo que al final si la inteligencia artificial se utiliza con un pensamiento crítico, ¿esto qué quiere decir? Pues que al final que las personas seamos capaces de no solo ejecutar, sino también un poco cuestionarnos qué es lo que nos está comentando y de eso pues dar a relucir muchas más ideas que ayuden a proponer y que entendemos el para qué lo estamos haciendo, ¿no? Que eso es al final uno de los miedos que hay con todos esos temas, que como te dan las cosas tan bien hechas o con supuestamente las respuestas más acertadas, es importante que haya alguien que realmente tenga esa capacidad de análisis y que tenga una visión y un criterio propio para ver si todo eso lo puede utilizar a su favor, ¿no? Eso es uno de los pensamientos. Yo sí puedo... Ay, perdona, Elena. No, habla, no te preocupes. Yo con mi libro de la inclusión y la diversidad, y a lo mejor me salgo un poco por el tema de soft skills, yo creo que la inteligencia artificial para personas como, por ejemplo, con capacidades diferentes, viene realmente a ser muy, muy positivas, sobre todo si definimos la inteligencia artificial como inclusiva, porque al final les va a eliminar muchísimas barreras. Por ejemplo, como decías tú, Elena, al principio el teletrabajo. El teletrabajo les va a permitir una accesibilidad al empleo mucho más que a lo mejor el tener que ir a la oficina todos los días. O, por ejemplo, temas de reconocimiento de voz o asistentes de voz o reconocimiento de imágenes. ¿Sabes? Todo eso va a permitir que las personas con capacidades diferentes pues, sean mucho más autónomas, que es realmente a lo mejor una también de las competencias que buscamos hoy en día, ¿no? Que seamos más resolutivos, con lo cual la resolución te lo permite la autonomía, ¿no? Entonces yo creo que para ciertos colectivos la inteligencia artificial es muy, muy necesaria y va a ser un punto muy positivo para acceder a empleos de calidad. Y como dice Adri, totalmente, ¿no? Lo que nos permite la IA es tener un valor añadido a nuestro trabajo, ¿no? Porque los trabajos más repetitivos se los daremos realmente a la inteligencia artificial y las personas podremos aportar más valor a nuestro trabajo. Y te cedo la palabra, Elena, disculpa. Nada, no te preocupes. Nada, yo lo único que quería decir es que al final la inteligencia artificial ha venido y se va a quedar, no se va a ir. Es un poco lo que dice Adri Paula, ¿no? Que viene para ayudarnos, pero que hay que ponerle cabeza y relacionando con las soft skills, creo que no puede, o sea, no hay color con el humano, ¿no? Ella no nos va a poder ayudar a que nos adaptemos mejor, a que haya una conciencia global, a que gestionemos mejor el estrés. Al final eso es algo inherente al humano y al trabajador, al final, en su día a día. Entonces, la inteligencia artificial es para lo que es para ayudarnos a automatizar algunos procesos y ayudarnos, ¿no? Oye, ¿cómo me puedes ayudar a escribir este email? Que no se me ocurre nada, te ayuda, ¿no? Y luego eres tú el que le das la vuelta y pones tus palabras, ¿no? Entonces yo creo que eso es una ayuda, simplemente, para mí. Bueno, yo creo que a día de hoy puede ser una ayuda, pero esto no es que haya venido para quedarse, esto está empezando a evolucionar. Creo que el concepto de inteligencia artificial es algo mucho más amplio, es una nueva revolución industrial. Creo que quien le tenga miedo, pues lo afrontará con miedo, quien le tenga pasión, lo afrontará con pasión y que todos vamos a ir de momento utilizándolo para aquello que nos pueda ayudar, a veces de una manera simpática, ¿no? Y para hacer una foto o para ponerle voz a un vídeo.
pero la mayor parte de la gente lo estará empezando a usar para que genere realmente nuevos trabajos. No creo que vaya a hacer, a lo mejor incluso trabajos que se hacían a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Los trabajos evolucionan, hay trabajos que desaparecen porque dejan de ser efectivos y otras personas o máquinas en otro momento de otro tipo han hecho esos trabajos. Ahora vendrá una inteligencia artificial. Ligándolo con los soft skills, obviamente determinadas habilidades las puede aprender una máquina y hacerlas industrial, pues podrá, en función de toda aquella información que vaya teniendo de nosotros, pues podrá. Es que igual estamos dormidos y está hablando en nuestro nombre, a lo mejor nosotros mismos somos un avatar de nuestra propia persona. Es decir, hasta dónde pueda llegar, todavía no lo sabemos. Yo creo que a día de hoy lo que tenemos que hacer es, la IA es una hard skill, es algo que tenemos que aprender a usar como una tecnología, algo más práctico, más mecánico. El cómo nos adaptamos a ella depende de algunas soft skills que debemos mejorar o que debemos adaptar, ¿no? Para que lo que ha sido digital, pues ahora es una evolución más y hemos aprendido a teletrabajar, a usar el Zoom, a tener determinadas interactuaciones a través de bots y que no nos resulten extraños, pues el siguiente paso también tendremos que hacer lo mismo y por eso, como decía Adriana, capacidad de adaptación es un soft skill que va a ser inherente a esto. Tratar de mejorar en la resistencia al cambio, aprender a comunicarnos. Si sabemos hablar, sabremos preguntarle a una máquina lo que debe hacer por nosotros para ayudarnos. Y creo que eso es algo que debemos apoyar en nuestros equipos. Sí, yo ligado con lo que dice María, ¿no? Y me gusta mucho un punto que es que yo creo que vemos muy poco todavía de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final vemos ChatGPT y nos pensamos que eso es lo máximo que puede hacer. No sé, yo estaba pensando, escuchando, ¿no? Que si pienso en cómo desarrollamos las soft skills los seres humanos, ¿no? O incluso cómo crecemos nosotros a nivel personal, no sé, siempre pienso mucho en la terapia, ¿no? Porque cuando vas a terapia, realmente es un entorno de aprendizaje brutal, ¿no? Y si piensas realmente cómo estás aprendiendo allí, esto tienes una persona delante que te está haciendo preguntas y te está llevando a sitios donde tú no eres capaz de llegar por ti mismo, ¿no? Y una vez estás en esos sitios y empiezas a sentir cosas, ¿no? Y a conectar esos sitios con emociones, de repente encuentras como respuestas a preguntas, ¿no? O a sentimientos o a emociones que no sabías pues por qué estaban ahí, ¿no? Y yo me imagino un poco la inteligencia artificial así en el futuro, ¿no? Y ligado con las soft skills, creo que si conseguimos que la inteligencia artificial nos ayude, ¿no? A preguntarnos cosas que nosotros mismos muchas veces no somos capaces de preguntarnos, eso nos va a ayudar a desarrollarnos muchísimo, no solo a nivel de conocimiento, que esto es lo fácil y es lo que ya estamos viendo, sino también a nivel, ¿no? Pues más emocional o a nivel personal. Entonces creo que es una herramienta que, si se desarrolla con conciencia, ¿no? Y vuelvo al principio de lo que decía, incluso puede ayudar muchísimo al ser humano a hacerse más grande y a crecer, ¿no? O sea, no sé, yo creo que si todos pensamos en yo cómo he crecido, ¿no? En el trabajo, pues muchas veces creces haciendo y también muchas veces creces a través de personas que para ti son referentes y que de repente se sientan delante tuyo y te ponen, ¿no? Situaciones delante o te hacen preguntas que tú no te habías preguntado, ¿no? O te cuestionan cosas que tú pues no eres capaz de cuestionarte por ti mismo, ¿no? Entonces, creo que esto es algo interesante a por lo menos ver en el futuro, ¿no? Pues eso, ¿no? Yo creo que es muy importante que los seres humanos tengamos muy en la cabeza que una soft skill no es estática, ¿no? Es lineal, es movible y que estas herramientas nos tienen que ayudar, ¿no? Pues a que esas soft skills se engrandezcan y te den más recursos cada vez. Como punto de vista. No había nunca caído en esa perspectiva hasta qué momentos. Bueno, el futuro de la IA, la última cuestión, porque también si alguna de las personas que están con nosotros quiere hacer alguna observación o alguna pregunta o quiere plantear algo, pues este es el momento, tenéis ahí un chat donde podéis poner vuestras preguntas y aquí estaremos encargados, o verter una opinión, ¿no? Mientras tanto, como última cuestión, hemos hablado, acababa
hablando Patricia, pues de ese futuro de una IA que acaba de empezar y que paradójicamente puede llegar a sacar cosas del ser humano que tampoco se imagina, ¿no? Como sucede en Esdrapias. Bueno, y el futuro de las personas, ¿cómo radiografiaríais al trabajador del futuro? ¿No? En este escenario cambiante, con disrupciones tecnológicas, donde todo muta y el ser humano pues, se ve abocado a mutar también un poco con el entorno. ¡Buah! Eh, ¿Hacia dónde veis que vamos las personas desde el punto de vista profesional? Pues voy a empezar yo y así sigo. Yo creo que Adri ha dicho una cosa súper importante que yo creo que muchas veces nos olvidamos y yo esto se lo estoy repitiendo al equipo muchísimo en las últimas semanas, ¿no? Y es que vivimos un entorno súper cambiante, ¿no? Al final me hace mucha gracia porque desde hace unos años en todas las empresas que he estado en varias, es como, es que nosotros somos los más complicados y encima estamos todo el rato cambiando. Y entonces yo pienso, joder, pues es que en todo el mundo es muy complicado y todo, ¿no? Entonces el cambio ahora ya no es cambio, el cambio es la vida, o sea, es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Y en parte, bueno, pues también es parte de la evolución, de crecer, ¿no? Y tenemos como una angustia vital, ¿no? A eso y es que no nos damos cuenta muchas veces de que vivimos en ello, no es que estemos pasando por, es que vivimos, ¿no? En ello. Y yo creo que es súper importante, y voy a decir, por lo menos para mí, nosotros no sabemos lo que va a venir, estamos en un entorno muy competitivo, ¿no? Al final la globalización ha hecho que las empresas tengamos un contexto económico mucho más complejo, una competencia mucho mayor. Y creo que lo que marca mucho la diferencia es pasárselo bien. Muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Pero es que venimos a los trabajos angustiados, o sea, parece que tengas que estar enfadado todo el día para ser profesional, que ¿no? Que todo se tenga que hacer con ansiedad, con estrés, con angustia, y es que eso al final hace que todos, ¿no? Te vayas luego fuera y la gente diga: "Joder, el propósito de todo esto, ¿dónde está? ¿Para qué estoy haciendo esto? Si es que al final esto se reduce a pagar facturas y no está bien esto", ¿no? Entonces, yo creo, a mí me gusta pensar que tenemos que crear, y sobre todo esto, los departamentos de People, creo que tenemos que trabajarlo mucho para apoyar a los managers, entornos donde la gente esté bien. O sea, se habla mucho de la seguridad psicológica, pero es que es algo tan importante. O sea, que tú puedas ir a trabajar y digas, tío, estoy bien, es que ya está, ¿sabes? O sea, y quiero hacer lo que tengo que hacer, lo quiero hacer de la mejor manera posible y no quiero estar sufriendo aquí 24 horas, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor parece que no tenga mucho peso, pero creo que esto es algo que desde luego la tecnología no va a poder crear, que los que lo creamos somos los seres humanos, ¿no? Ya es algo muy diferencial. Bueno, yo Sí, creo que, hay. creo que venga, por continuar, ¿cómo nos esperamos el futuro? Pues como todos hemos visto muchas pelis, pues depende del mundo distópico al que queramos llegar. Yo sí que estoy totalmente de acuerdo con Patricia. Creo que lo que hay que hacer es vivir más, pensar en que cada día todo lo que nos venga, si estamos dispuestos a cogerlo y a coger de ello lo mejor, nos ayudará. Que ya es bastante complejo es todo como para anticiparnos a un futuro en el que no sé qué tipo de máquinas nos van a cambiar toda nuestra manera de trabajar, ¿no? Yo tiendo a ser optimista y a pensar que si pienso cómo trabajaba la gente de hace un tiempo, incluso en nuestros mismos propios, en este sector de los recursos humanos, el people, en el pasado, pues creo que se ha mejorado muchísimo, que somos mucho más completos como humanos en todo lo que nos ha hecho parecer y creo que con todo lo que nos viene por aprender nos va a hacer la vida mucho más agradable para trabajar, más fácil, ¿no? Porque lo fácil o difícil muchas veces depende de los contextos, pero sí en el trabajo creo que nos va a facilitar la vida. Y yo un poco por añadir a lo que comentaban Patricia y María, que me ha resultado muy interesante, yo creo que también va a ser súper importante, ¿no? Nuestra labor también de toda la parte de people, de ayudar a crear esos entornos seguros que comentaba Patricia, e intentar pues, que las personas desarrollen también una capacidad de encontrar el propósito también de su trabajo, ¿no? De entender también el impacto que pueda llegar a tener, porque eso también pues, le va a ayudar muchísimo a aportar algo más, en algo más grande que lo que puede llegar a ser
él mismo. Y por último, por mi parte, pues también una de las cosas, saliéndonos un poquito más un poquito de este tema, una de las cosas también que van a ser súper importantes van a ser también tener en cuenta o tener ética digital, ¿no? Porque al final las personas que van a trabajar en el futuro van a convivir con las máquinas de inteligencia artificial, con decisiones automatizadas, datos personales, etcétera, y yo creo pues, que también se necesita que tengan un cierto criterio y responsabilidad en el uso que hacen de las mismas, ¿no? Yo no tengo mucho más que añadir, la verdad es que lo han dicho las tres perfectamente. Yo creo que la clave, que es lo que ha dicho al principio Patricia, es venir al trabajo a pasarlo bien y a disfrutar de tu día a día. Yo llevo en este sector de recursos humanos, si no me equivoco, unos 14 años y creo que llevo como 2 años en el que hay muchísimas bajas por enfermedad de depresiones. Entonces, creo que es fundamental. Yo no sé qué nos depara el futuro, no tengo ni idea, pero yo creo que es fundamental que nos enfoquemos en el bienestar del trabajador, en que se sienta a gusto, que se sienta valorado y que vengamos, pues eso, a pasarlo bien y a disfrutar. Y ya está. Bueno, y ya por último, me sumo a todo lo que dicen ellas. Y bueno, aunque lo hemos dicho realmente con las capacidades que tenemos actualmente, consideramos que son las soft skills que ahora estamos valorando, aparte de pasarlo bien, tener pasión, emotivo, lo del aprendizaje continuo y constante, que lo comentabas, Elena, al principio, eso es esencial porque es que cada vez tienes que ir aprendiendo nuevas tecnologías, como dice, uso ético, uso responsable, aprenderte a adaptarte al nuevo puesto, a un nuevo lenguaje, a una nueva cultura. Entonces, la capacidad de adaptación creo que va a ser siempre fundamental en cualquier momento. Revolución Industrial 4, 5, 6 y ese aprendizaje continuo. Pues era fantástico, ¿no? Permaneceremos todos jóvenes, ¿no? Que para en nuestra, ya sabéis, el aforismo de los clásicos, ¿no? Que decían que lo importante en la vida es morir joven lo más tarde posible. Con lo cual, pues perpetuemos un poco el espíritu de juventud. Estábamos hablando de inteligencia artificial y acabamos hablando de humanidad, ¿no? Que es, yo creo, el gran entorno que lo gobierna todo. Ha sido un honor y un placer tener esta charla, muy inspirador. Y si no hay preguntas, pues emplazarnos a la siguiente. Así que daros las gracias a todas. Muchas gracias y Gracias. Muchas gracias. despedimos la Gracias sesión. a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Luego, Gracias. gracias.